Bueno, vamos a ver. Tenemos concertada una entrevista. Vamos a ir ahora con un analista político venezolano excepcional. Excepcional. Ya le hemos tenido por aquí por estos micrófonos y la verdad es que es un gusto. Yo le he pedido ayuda para que me eche una mano. Me eche una mano porque normalmente tengo... vamos a ver. Perfecto. Normalmente tengo un problema a la hora de denunciar esto que hemos dado a llamar la falsa oposición venezolana. Y este analista político, que se llama Noel Alejandro Leal Rojas, es una persona que es muy conocedor de toda la situación. Creo que ya le tenemos al otro lado. Muy buenas tardes, don Noel Alejandro, ¿cómo está usted? Bienvenido. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos por allá? Bueno, pues con nuestros más y nuestros menos. Yo te agradezco un montón que vengas y que nos eches un cable para comprender esto que ya llamamos comúnmente la falsa oposición venezolana, porque aquí en España incluso se lo están creyendo, bueno, partidos que, bueno, pues del estilo de Vox y demás, que son una disidencia, que son, pero están comiéndoselo con patatas. Es una cosa terrible, ¿no? Y yo aquí tengo varios datos que si quieres vamos a comentar, pero bueno, antes de nada, ¿cómo le preparamos a nuestra audiencia que le pille de nuevas todo este tema de los Leopoldos, de Guaidó, etcétera, etcétera, y cómo abrimos un poco el melón? Bueno, vamos a abrirlo con una palabra que en Europa es conocida, que es colaboracionismo. Si nosotros tomamos en cuenta que el colaboracionismo es una realidad para este tipo de regímenes, podemos avanzar mucho sobre eso, ¿no? En el año 2002, para intentar explicar un poco a qué iba este cuento, yo explicaba en una frase: quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja. Entonces ahí estaba enmarcando yo este proceso de esa oposición que por ustedes es recibida, que están viviendo de esa Exactamente. manera, pero también quería enmarcar la responsabilidad que tiene la población en la construcción de esa oposición. Esa oposición es recibida de esa manera a nivel mundial porque la población opositora votó por ella, firmó las consultas que se inventaban, salían a clamarlos en la calle. Entonces, es muy importante que tanto el país entienda como afuera entienda. El país tiene que asumir su responsabilidad ante ese hecho, pero afuera tienen que terminar de comprender que aquí se empujó a la gente a creer que esto le hacía daño al gobierno, y es lo que ha hecho posible la vestimenta democrática de esta tiranía durante 20 años. Por eso es que para poder analizar la realidad venezolana, lo primero a entender es cómo es posible estos veintitantos años de control social. ¿Fue solo el gobierno? No. Entonces sería una tiranía totalmente explícita. No se ha jugado a vestir de democracia gracias a eso que se llama oposición. Gracias a los Leopoldo, al Guiado, a Capriles y a todos los que han jugado a vestir de democracia esta realidad. Hay que recordar un punto fundamental para todo esto. Si bien en 1999, con el proceso constituyente en Venezuela, se acabó el Estado de Derecho, el chavismo barrió con cualquier dejo de democracia, y de allá para acá todo es un teatro. En el año 2004 quedó certificado científica y académicamente la inviabilidad del voto como sistema medianamente limpio para salir del problema venezolano. Pero esa oposición se ha cargado a nivel mundial, especialmente utilizando un lobby europeo, especialmente utilizando a España como punta de lanza, utilizando sobre todo al Partido Socialista Español para poder lavarse la cara a través de la Internacional Socialista y todo el resto de los mecanismos. Bueno, pues una introducción muy acertada. Hemos resumido en nada, en instantes, lo que ha sucedido un montón de tiempo. Vamos a ver, esta frase a mí me chocaba muchísimo. Aquí no la podíamos entender. Lo de queremos salir del chavismo, pero la oposición no me deja. Una pregunta, ¿es posible, se puede entender Maduro sin entender esta falsa oposición? No. Y te puede impresionar. Más allá del hecho de la gente, porque por eso es que vamos a la falsa oposición y a la oposición en general. La gente se encuentra hoy con Nicolás Maduro, pero se le olvida que Nicolás Maduro fue 2 veces presidente del Congreso. Se le olvida que Nicolás Maduro fue 6 años canciller de Chávez. Eso es muy importante que la gente lo entienda. Entonces, más allá del hecho de que Maduro ni siquiera es venezolano,
más allá del hecho de que para que pudiese ser candidato a la presidencia se burlaron del librito ridículo ese que llaman Constitución, yo insisto en denominarlo como tal. La Constitución para Venezuela no es un tótem sagrado, eso es muy importante que se entienda, y más esta Constitución que es simplemente una camisa de fuerza para la población y el látigo de la tiranía. Entonces, más allá de puntos tan fundamentales como esos, está la vestimenta adicional en todo sentido, en el juego de seguir insistiendo que Venezuela tiene algún tipo de espacio para la democracia, y eso lo siguen vendiendo fuera. En Venezuela no hay democracia desde 1999. Entonces, ni Chávez, ni Maduro, ni nada del proceso de destrucción de Venezuela tuviese algún tipo se hubiese podido lograr un mínimo sin esa oposición. Sí, vamos a ver, nosotros tenemos aquí ahora mismo una falsa oposición, pues encabezada por una serie de figuras visibles que están siendo perceptores de una serie de presupuestos vía embargo que se le hace al régimen pura y netamente chavista. Y yo he tenido noticias de que incluso los magistrados en el exilio tienen que buscarse la vida, pues como personas ya de una avanzada edad, pues trabajando de carnicero o trabajando de basurero y demás, mientras prestan esos servicios de altos magistrados en el exterior y sin cobrar. Incluso han llegado a denunciar que Guaidó, etcétera, etcétera, que los fondos que habían percibido vía Mike Pompeo, para que nos enteremos de la profundidad de todo esto, que no les habían pagado absolutamente nada. Vamos a ver, ¿cómo es posible que nos hayamos tragado todos esta pantomima terrible? Bueno, fíjate que lo han hecho con todo el país durante 20 años y todavía pretenden seguirlo haciendo. Y lo peor es que hay mucho país que les cree y todavía les brinda su confianza. Sobre todo tenemos lo que yo llamo los degeneradores de opinión, que es la casta comunicacional reconocida por la población y la casta influyente, sobre todo a nivel académico, que se encarga de llevarlos a estas a posiciones que sean vistos por la población para repetir el mismo discurso que ha hecho posible la destrucción de Venezuela. Entonces, ese caso de los magistrados es una cosa que tiene hasta un fondo en un mismo error que cometió esta ridícula oposición. ¿Por qué? Porque ellos viven ofreciendo de que estos magistrados son un TSJ legítimo. Exacto. Entonces vamos a partir del proceso de la legitimidad. Esta Asamblea Nacional que acaba de terminar su periodo, que fue supuestamente electa en el 2015, nace bajo la ilegitimidad de haber dicho que hubo 14 millones de votos. Si 7 millones y pico de votos fueron de la oposición, entonces explícame dónde están esos 7 y pico millones de votos del chavismo, que cuando hay abstención nunca pasan de 2 millones. Entonces, la oposición solo sirve de bulto para que se vea algún tipo de espacio democrático. Entonces, esa Asamblea Nacional que nace en el 2015, de la cual sale Guaidó y sale todos estos últimos 7 años de legitimación democrática de esta desgracia, es absolutamente ilegítima. Bueno, ellos se reunieron y diseñaron un Tribunal Supremo ad hoc, debido a un fraude que había hecho la anterior Asamblea Nacional encabezada por el chavismo. Entonces, ellos se inventaron, dado que, esto es un punto muy importante, este país, mi país, tiene un Tribunal Supremo de 32 magistrados. Es una totalmente ridícula, ¿no? Igual que nosotros tenemos una constitución de 350 artículos, un reglamento de tránsito. Entonces, mi país, después del fraude que hizo aquella asamblea, nombró 13 magistrados express y lo llenaron. Entonces, esta asamblea del guiado decidieron sacar unos 13 magistrados nada más, ni siquiera los 32 que te pide el librito ridículo. Entonces, llamaron a estos 13 Tribunal Supremo. Eso es totalmente absurdo y ridículo. Y que haya venido Almagro como secretario general de la OEA a validar esa ridiculez es simplemente no entender nada de la realidad venezolana. Bien, yo creo que para que la gente que nos está escuchando, porque yo me imagino que para mucha gente que ahora mismo escuche todas estas cosas, pues dirá, pero vamos a ver, pero Guaidó no era la solución, pero porque aquí nos lo han estado vendiendo en todos los medios de comunicación, pero no había estado Leopoldo en la cárcel, pero no había sucedido todo esto. Yo creo que hay que entender la complejidad del diseño de la falsa oposición venezolana en todo su amplio espectro. Y me voy a referir a una cosa que puede sonar a película de espías, pero es que a mí me ha llegado la información, don Noel Alejandro, de que incluso esa estancia de la cárcel de Leopoldo fue incluso pactada
para dotar de credibilidad todo esto. Yo sé que son cosas que ya rayan la conspiración y que son muy difíciles de demostrar y demás, pero es que el régimen es impresionante porque vemos a un Maduro que es con una apariencia muy paleta, el hombre como muy carente de sentido común, de conocimientos básicos, analfabeto, etcétera, pero oye, ahí sigue. Exacto, por eso es que es muy importante entender dos cosas. Creer que el chavismo es ineficiente, son 20 y pico de años destruyendo, poniendo a comer de la basura la principal reserva petrolera del planeta. Eso es arte en política. Eso tiene que entenderse. Creer que la oposición es incapaz, son 20 y pico de años vistiendo de democracia y todavía teniendo respaldo internacional. Son unos artistas. Sí. Eso nada más se hace de acuerdo, en conjunto. Un vals perfectamente hecho. Perfecto, perfectamente explicado. Bueno, llegados a este punto, a mí me gustaría trasladarle la realidad de Venezuela a nuestra audiencia. Y claro, yo entiendo que aquí todos queremos creer que hay una verdadera oposición venezolana porque sería lo bonito, ¿no? Hay que creer en el rebelde, hay que creer en el que es capaz de poner su Eso, vida delante de... Sí, sí, eso hay. De eso hay y hay mucho. Lo que pasa es que cuando ese espíritu se levanta, lamentablemente esos degeneradores de opinión le sirven de caja de resonancia al discurso de la mentira. Eso hay que entenderlo de manera clara. Este país marchó a pecho desnudo en el año 2002 y puso fin a esto. Y fue la traición política y la traición militar lo que hizo posible que volviese el chavismo. No es la voluntad de la población. La población hace lo que se le pide. Lamentablemente le han pedido validar esta cochinada voto a voto. Si la población tuviese un liderazgo correcto y le dijese es calle y hasta que se acabe, eso es lo que será. de acuerdo. ¿Hay alguien dispuesto a hacer esto? Nosotros, por ejemplo, desde España, a ver, lo tenemos muy difícil porque aquí tenemos a Borrell, tenemos una política, Europa nos mira a nosotros para saber qué se hace con toda Hispanoamérica, y es natural que mire a España. Pero claro, aquí tenemos un freno que no para de darle oxígeno a las dictaduras que allí se originan, que es el Partido Socialista, Borrell a la cabeza, etcétera, etcétera. Entonces, claro, vamos a suponer que la situación cambia y de repente podemos realizar un apoyo activo para que la gente logre su libertad. ¿A quién tendríamos que apoyar? ¿Quién hay allí que realmente pueda asumir el mando, pueda tomar el bastón y decir, no, miren, aquí necesitamos ayuda y es de esta forma? No decirte un nombre sería ponerle de su cabeza en la picota. Hay que entender la realidad de este tipo de regímenes. Eso es lo fundamental a entender eso, ¿no? Entonces, más allá de un nombre, hay que entender es la idea y el mensaje. Si el mensaje de alguna manera busca convalidar la presencia, la estancia, el funcionamiento del régimen con algún tipo de vestimenta democrática, diálogo, cualquier cantidad de cosas que lo que busquen es la no extracción del régimen, eso es negativo y no debe ser apoyado. Entonces, hay que Entendido. empezar a mirar lo que canta distinto. Entendido. Bueno, siendo realistas, esto es un poco una tragicomedia, ¿verdad? Porque vemos el grandísimo drama humano que rodea todas las circunstancias del venezolano. Yo creo, sinceramente, que se ha pasado todo ya. O sea, el venezolano, de verdad, o sea, es que no se merece esto y hace muchísimo tiempo que no se lo merece, ¿no? Entonces, siendo realistas con la situación que hay ahora mismo, eh, qué medidas debiera de comenzar a tomar la comunidad internacional pues para empezar a por lo menos no ponerles palos en las ruedas y refrendar ese tipo de falsas oposiciones. Me refiero concretamente al papel activo que tiene Estados Unidos, porque me parece que es fundamental. Fíjate que ahí dijiste bien el punto de cómo entenderlo a través de la comunidad europea, porque hay que ir mucho más allá del hecho de que sea Borrell. La anterior representante de la política exterior de la comunidad europea era una italiana cercana a la estructura de izquierda y la lectura que ella hizo de la situación venezolana no dista mucho para la nada de lo de Borrell. Entonces ahí podemos entender un problema ideológico. Hay un proceso de comunión ideológica. Entonces ese proceso de comunión ideológica es socialista. Cuando lo quieres enfocar hacia el punto de los Estados Unidos, vas a ver la unión en el concepto de los demócratas. Entonces, hoy, en el lugar donde está Venezuela, es el peor de los tiempos y momentos.
para el entendimiento internacional de nuestra situación, el peor. Entendido, entendido. Bueno, hemos tenido también la desafortunada participación de figuras bueno, en otras circunstancias es un honor que vaya un expresidente a determinado país y demás, pues se considera un embajador de facto. Me imagino que ya sabe de quién le voy a hablar. Tú sabes que todo lo que hizo Zapatero, todo Ya lo que está. hizo el canciller de Zapatero, tú sabes que todo eso estaba demostrado durante el gobierno de Zapatero, lo único que hacían era daño y daño y daño contra Venezuela. ¿Y tú sabes quién trajo Zapatero a la discusión política venezolana? Esa oposición. Exacto, exacto, Entonces, exacto. por eso es que se tiene que ver la comunión ideológica. Eso es lo principal que se tiene que entender. Venezuela es un país, volvemos al tamaño de mi país, a la dimensión de mi país, es un país que tiene el doble de territorio de España, pero la mitad de su población. Claro. Y este país tiene 5 partidos inscritos en la Internacional Socialista. Todos nuestros partidos que hacen vida formal son keynesianos, tienen idea de la justicia social, es decir, es exactamente el mismo molde que lo único que trae es destrucción. Don Noel, podemos decir que en la actual colaboración con esa oposición venezolana, que por cierto se está comprando por aquí varias propiedades, se está acomodando muy bien en España y demás, que el colaborar con esta oposición es perpetuar la política que implantó Zapatero. Sin duda, sin duda, sin duda, totalmente. Lo que pasa, yo puedo llegar a entenderlo, ¿no? Porque si el país lo que eleva es eso, afuera tiene que ser recibido eso. Pero eso es obligatorio quizá para los gobiernos, no para un partido opositor. Entonces, ahí hay que tener mucho ojo frente a esa realidad. Para un gobierno sí puede ser obligatorio, esto es lo que es el país, y eso es lo que dice el librito ridículo que ellos respetan. Bueno, eso. Bueno, yo Pero un quería... partido opositor no tiene por qué hacer eso. Tiene que empezar a entender las realidades del país, si no simplemente se suma el daño. Don Noel Alejandro, a ver, han tenido unas elecciones recientemente en Venezuela, donde, perdón por reír, claro, es que la cosa es que las tengo que llamar elecciones, evidentemente, ¿no? A ver, donde vimos unas declaraciones de Diosdado Cabello, entre las cuales se decía que aquí el que no vota no come, en referencia a esa cartilla de racionamiento que va administrando el régimen, que llaman las cajas CLAP, y lograron, ellos dan una cifra de aproximadamente el 30% de participación. A mí me ha llegado, no tengo forma de corroborarlo, que la participación rondaría un 8%. Esto es tal que así. Así y peor. Y no es nuevo. Eso es lo que el país tiene que terminarlo de entender. No es nuevo. El último acto de fe electoral que vivió este país real fue en el año 2004. Ya estaba el sistema automatizado, fue la inauguración de la trampa electrónica de esta realidad. Y nuestras mesas electorales, con una población electoral de alrededor de 11 millones y pico de personas, cerraron a las 12 de la noche. 12 de la noche. Una participación del 70%, una abstención del 30%, la cual es típica desde 1972. Importante entenderlo. Entonces, el asunto es que después de eso, nuestras mesas electorales a las 4 de la tarde están vacías. La población electoral subió de 11 millones a 16 y 18 millones de votantes. Siguen vacías a las 4. Extienden el periodo de votación sin haber nadie en las mesas. Y los resultados son récords de participación, el mismo 70%. ¿Cómo? Con las mesas vacías. Y el poco grupo que va es opositor. Entonces, cuando la oposición se abstiene, por supuesto, no pueden mentir de manera descarada y hablan de una participación del 30%, la cual también es absolutamente falsa. Impresionante, impresionante. La verdad es que el testimonio Hay un es... punto que es importantísimo. Sí. Y perdona. Sí, por favor. Todas y cada una de esas oposiciones fueron legitimadas por la Unión Europea. Bueno, esto a mí me vuelve un poco... A mí me asombra, porque llevamos observadores internacionales y los observadores internacionales no dicen ni pío. Es que es algo increíble, es algo increíble. Bueno, a ver, yo agradezco muchísimo que hayamos dado este repaso, porque a mí me cuesta mucho hablar aquí en España y decir
decir que Guaidó, pues no, pues que es un títere del régimen, Leopoldo, etcétera, 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 etcétera. Y la verdad es que agradezco profundamente que vengas y con esta claridad nos expliques el tema. Siempre suelo hacer una pregunta cuando hablo de Venezuela, que es si hay alguna luz al final del túnel. Sí, sí la hay, es enorme, encandila. Enfrentar la verdad. Si se enfrenta la verdad, estamos hablando de, volvemos a ese país que te acabo de decir, que tiene el doble de España, que tiene cualquier cantidad de riquezas minerales, que tiene una ubicación geopolítica extraordinaria, un país sin temporada fuerte, un país de eterna primavera. Mira, simplemente se pierde de vista, aparte de que tiene una gente que no tiene conflictos indigenistas, que no tiene conflictos raciales, que no tiene conflictos religiosos. Entonces, simplemente la luz encandila y creo que quizá eso es lo que le molesta a tanta gente. Bueno, pues esperemos que esa luz se haga patente pronto y que bueno, pues más personas con este sentido común y con esta valentía como don Noel Alejandro pues se abran paso en medios de comunicación, redes y la comunidad internacional escuche, porque a mí me da la impresión de que solo el venezolano lo tiene difícil, ¿eh? Le va a hacer falta todos los apoyos posibles. Yo creo que estamos pues en el deber moral de asistirles en la medida que podamos hacerlo. Don Noel Alejandro, muchísimas gracias. Bueno, recordar que don Noel Alejandro, aquí como lo ven ustedes, con este verbo fácil y con toda esta claridad mental y demás, es una persona muy accesible. Decir que yo estoy en contacto con él por Twitter, ustedes lo pueden buscar su cuenta de Twitter, lo pueden seguir y pueden estar atentos a todo lo que publique. ¿Cómo se llama su cuenta de Twitter? Noel Leal. Perfecto. Noel Leal. Y en YouTube hay un canal, Venezuela Vetada. Ahí pueden conseguir mucho material. Pues ya verá usted como mucha de la gente que nos está siguiendo ahora va a ir y se va a suscribir y va a estar atentos a lo que les tengáis que contar. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón, don Noel. Muy buenas noches y que viva Venezuela. ¡Que viva! Bueno, pues este era Noel Alejandro Rojas, un analista político de Venezuela que la verdad yo le había pedido y ya le habíamos tenido por aquí, pero siempre es notable el tenerlo porque la verdad es que es una persona que te cuenta las cosas como son. Cuando contamos estas cosas de Venezuela, siempre surge esa desazón, ¿no? Y dices, ay, yo creía que los estaba ayudando, apoyando a tal figura, a cual figura, no sé quién, y te enteras que son unos corruptos, y te enteras que han armado toda esta pantomima, y te enteras que nos están diciendo barbaridades, y creíamos que estábamos ayudando a los venezolanos y no es verdad. Pero hay que asumirlo. Pero bueno, regresando al tema de Noel Alejandro, decirles que la verdad primero, porque si validamos públicamente a determinadas figuras que están recibiendo el dinero que se está embargando al chavismo y son los colaboradores de facto del chavismo, pues ya podemos creernos que somos santos, pero realmente les estamos armando, les estamos engordando el problema. Y que a nadie les engañe a ustedes, ¿eh? Que nadie les engañe a ustedes. Ustedes saben que ustedes escuchan a la izquierda y tienen que pensar justo lo contrario. ¿Qué te dice la izquierda? ¿Qué te dice Zapatero? ¿Qué te dice Borrell? No, lo de Venezuela es complicado. Lo de Venezuela es fácil. No, lo de Venezuela, bueno, pues es que habría que ver. Porque claro, tienen que tener una salida democrática. Bueno, tienen que tener una salida donde se perpetúe eso, el gorilato y todo aquello. Venga, hombre, que no nos vendan cuentos, que los venezolanos no están ahora para contar fábulas, ni para escucharlas, ni para historias. Ahora mismo tienen que recuperar su país.